La familia Gil desapareció en enero de 2002. Nunca más se supo de ellos. En principio fue una verdadera conmoción, pero el tiempo se fue tragando la historia de esa familia de Crucecita Séptima en el departamento Nogoyá, del campo La Candelaria, donde residían y trabajaban. Fue el 13 de enero de 2002 que se los vio por última vez a Rubén Mencho Gil, entonces de 56 años, a su esposa Margarita Gallegos de 26 y a sus hijos María Ofelia de 12, Osvaldo José de 9, Sofía Margarita de 6 y Carlos Daniel de 2 años. Todos ellos habían ido a un velorio y nunca más se los vio. Nosotros fuimos ahí a trabajar de hachero. Y ahí José hacía un año que él estaba trabajando ahí. Y ahí lo conocimos nosotros, como lo conoció mi hija. Él trabajaba, tenían tambo, trabajaba peón rural y tractorista a la vez. Él era peón para todo. Y él siempre, nosotros trabajamos ahí como hachero, así lo íbamos conociendo. Él nos decía, ustedes no van a durar mucho, dice. Decimos, ¿por qué? Dice, sí, acá nadie dura el trabajo, dice. Dice, más la tierra dura, dice, no llueve. Nosotros trabajamos 5 años ahí. Todas las chacras, las colonias que tiene ahí, esa hecha por nosotros. Pero nosotros nunca, como todos me preguntan si nosotros vimos mal gesto, mal, que trataba mal a José durante. Nosotros estuvimos ahí, nunca lo trató mal. Al contrario, no sabemos por qué el motivo que ellos desaparecieron de ahí. Porque no, nosotros lo dejamos de verlo con Norma y José. Fue cuando los venimos para un puesto de Polinú, que era más lejos donde nosotros estamos, donde ellos estaban. Nosotros trabajamos en el campo del Quito Villanueva, ellos iban todos los domingos y sábados. Una vez que ya lo fuimos para allá a los Polinú, también de hachero, ahí lo dejamos de ver a ellos. Perdimos el contacto porque yo no tenía teléfono y ellos tampoco. Ahí fue que la distancia que nosotros los tomamos, no teníamos contacto con ellos. Nosotros tuvimos contacto, fue en el 2001, cuando la llevó la Centurión a Nogoyá, que ya ella lo tenía María Sofía Mercedes y Carlos Daniel. Que Carlos Daniel tenía 3 años, 4 años. Que yo le dije, pero ¿cómo los encontraste? Le digo, nosotros vivimos en Nogoyá allá. Le digo, ¿cómo los encontraste? Le digo, ¿cómo supiste? Y no preguntando, mami, o sea, que yo calculé que la familia Chávez en un ratito me van a decir dónde estaban, dice. Pregunté por ese apellido, enseguida lo ubicamos, dice. Y ahí ella, la Estela Centurión, iba a la escuela apartamental. Traía ya las notificaciones para, ya terminaba el año, ¿no es cierto? Fue en noviembre, cuando ella se fue ahí. Y le digo, ¿qué piensan hacer? Le digo, ¿piensan venir a la fiesta? Le digo, acá en Nogoyá, ¿dónde la van a pasar? Le digo, ¿o van a ir a Paraná? Le digo, a ver, los hermanos de José. No, dice, mami, ojalá que podamos venir acá a Nogoyá, dice. Pero Alfonso, que dice, tenía muchos terneros guachos, dice, no lo va a dejar venir. Le digo que tienen alguna diferencia, le digo, ¿qué pasa ahora? Le digo, ¿cómo los trata? Y mirá, mami, dice, más o menos, dice, ¿cómo más o menos? Le digo, contalo, le digo, para saber más o menos uno cómo van ustedes. No, dice, tiene muchos terneros y no quiere que los descuidemos los terneros, dice, José lo tiene, meta a trabajar nomás, dice, nos lo dan descanso. Ese fue el comentario de ella que lo dio cuando ella vino. Después no lo supimos más, dicho, de nosotros. Me acuerdo que había salido a bailar y estaba durmiendo y escuchó voces y había venido el dueño del campo, donde trabajaban mis tíos, a preguntar qué pasaba porque ellos no volvían, porque supuestamente estaban de vacaciones. Y entonces, bueno, mi familia obviamente no sabía nada.
Y bueno, empezamos a comunicarnos, a intentar, mejor dicho, comunicarnos, porque ellos manejaban un celular, el cual nunca atendieron, si bien llamaba al principio y después directamente entraba el contestador. Y fue para Pascuas, me acuerdo que fue para Pascuas. Y en ese momento nada, o sea, se fueron, porque estaban de vacaciones supuestamente, se fueron a algún lugar y no avisaron. Lo raro es que siempre cuando ellos salían de vacaciones, el primer destino era la casa hoy de mi mamá, ¿no? Y después de ahí eran la primera semana, o dependiendo cuánto tenían los primeros días, ellos estaban ahí, después se iban a otros lados. Por ejemplo, solíamos ir a, o mejor dicho, solían ir ellos a Santa Fe, donde nosotros tenemos cerca de Córdoba familiares también. Pero pensar que desaparecieron, no. La familia Gil vivía en un puesto de la estancia de la Candelaria, propiedad de Alfonso Guet. Desde un principio nunca pudieron unirse las presunciones de los familiares de Mencho Gil con la investigación judicial y policial que avaló, sin un respaldo sólido, que se fueron por un mejor porvenir. El entonces juez de instrucción de Nogoyá, Sebastián Gallino, fue cuestionado por el entorno de la familia Gil y por el abogado querellante, Elvio Garzón. El temor que alguien de la zona los pudo haber asesinado y enterrado en los campos de la estancia siempre estuvo latente, pero no se pudo avanzar en esa hipótesis. En medio de las sospechas, la policía realizó algunos rastrillajes que no conformaron a la querella, ya que no habían contado con la rigurosidad necesaria. El abogado Garzón criticó en su momento el accionar de la justicia porque no había hecho ni el 1% de lo realizado en la búsqueda de Fernanda Aguirre, y al ex jefe de policía de la provincia de entonces, Ernesto Geuna, porque no le dio la importancia que era reclamada. Le solicitamos una reunión y lo único que demostró fue un gran desinterés que daba para pensar, afirmó por esos días el entonces abogado. Yo fui el primer abogado que intervino en representación de la familia de Rubén Mencho Gil. Yo llego al caso porque unos familiares de Mencho Gil, concretamente Otto Santiago Gil y Otto Santiago Gil, sí, el hermano, por intermedio de una persona que tenemos conocido en común, yo llego a poder intervenir en el caso. Es así que me plantean la situación, que hacía aproximadamente 3-4 meses que no veían, estamos hablando del año 2003, que no veían a sus familiares y habían quedado en reunirse para principio de año. A raíz de eso vamos a Nogoyá, el 27 de abril de ese año vamos a Nogoyá. No pudimos ser atendidos al principio por el juez Sebastián Gallino y posteriormente empezamos a hacer las averiguaciones del caso, y ahí hemos hablado con mucha gente de la zona de Viale, de la zona de Crucecita Séptima, y que aquí hay que rescatar la colaboración que hemos tenido de la gente del lugar, porque yo en ese trabajo de campo que se realizó, fui con el señor Otto Gil, que lo conocían allá en Viale y en Crucecita Séptima, sabían que era hermano del desaparecido Mencho Gil, y bueno, con gente de ahí pudimos llegar a hablar con varios vecinos, y a raíz de esa información que obtuvimos de esos vecinos, en fecha 5 de junio, presentamos la denuncia firmada por Otto Gil y patrocinada por mí de la desaparición de Rubén Mencho Gil y su grupo familiar compuesto por 6 personas. El último día que la gente, el pueblo de la ciudad de Crucecita Séptima y de Viale lo ve a Rubén Gil y a Norma Margarita Gallego, es el 13 de enero del año 2003, en un velorio de un señor, si no recuerdo mal, de apellido Vera o Vega, Vera me parece que era, en el velorio. Y el último que, de acuerdo a la constancia que surge de la causa, el último que los ve
a ello con vida es el señor Alfonso Guete, que era el patrón y el dueño del campo. Una vez que presentada la denuncia, yo intenté hablar con el juez Sebastián Gallino, me atendió, no fue la atención que uno espera, la verdad no fue la que yo esperaba, y bueno, él tenía otra hipótesis de lo que había sucedido, hipótesis que obviamente hasta el día de hoy han pasado los años y el tiempo ha dado la razón, desgraciadamente, en principio, de que la hipótesis que nosotros manejábamos a raíz de esa información que habíamos obtenido en el trabajo de campo con los vecinos del lugar, era la acertada o tenía mayores probabilidades de acierto que la que manejaba el señor juez. El juez me dijo que nos quedáramos tranquilos, que estaban en Santa Fe, que en 48 horas iban a aparecer, lo cual hasta el día de hoy han pasado ya casi 20 años y todavía no aparecieron. Con Alfonso Guete yo tuve la oportunidad de conversar durante, no sé, 1 hora en la casa en La Candelaria. Y como soy un viejo periodista, pensé que como consecuencia de ese diálogo iba a tener en fin, algún camino para suponer qué pudo haber ocurrido con la familia. Y la verdad que salí más confundido que antes. Yo no puedo ni acusar ni sospechar nada de Guete. Era un campesino, un hombre, en fin, con un campo ahí que ha perdido a sus peones, a esa familia, y la familia y los abogados de la familia sospechan que él es culpable, pero yo no tengo elementos para acusar a nadie, ¿no? Porque él daba razones y comentarios, no me permitió que grabara ni que sacáramos fotos, ¿no? Porque afuera estaba la policía y nosotros conversábamos adentro de la casa. Pero él hacía comentarios que incluso parecían muy auténticos, muy espontáneos. Si bien conversaba mucho, eso es lo que me llamó la atención, a veces cuando uno conversa mucho parece que quiere confundir, pero bueno, cada uno a su manera, ¿no es cierto? Pero yo no tengo elementos ni para acusar, ni para suponer que él tuvo alguna participación en lo que suponen la familia y los abogados de la familia, que ha tenido varios, que ha sido un asesinato como no se conoce en la provincia, 4 niños con sus padres, ¿no? Fue llamadas, continuas llamadas, y ir a llamar a Santa Fe, a la casa de mis primos, y no daban señales de vida. Se hizo la denuncia porque yo fui con mi tía, en su momento fuimos a Viale a hacer la denuncia para ver dónde estaban. Nos tomaron la denuncia, porque yo en ese momento era menor, le tomaron a ella como adulto. Y bueno, y después era búsqueda de paradero y nada más. Después, en su tiempo, creo que se modificó la causa. Mi familia en su momento, datos que teníamos era ir a buscar a donde nos decían que podían estar. Llegaron hasta Córdoba, viajando para ver si realmente estaban donde se decía el dato, que habían visto una familia, que había después pues, el famoso Gomero de la Picada que vio que iban en auto una familia que justo tenían el apellido igual que el gauchito Gil, pero mis tías no tenían movilidad, ellos siempre se manejaron en colectivo, la única movilidad que tenían en las bicicletas, no tenían auto. Luego de esa presentación, en ese momento pedimos una serie de medidas que se la pedimos a la señora fiscal Ana Contín de Darós, quien era el que estaba en su momento, las cuales ella lo solicitó la medida, pero no todas, sino algunas. Por ejemplo, en la denuncia nosotros pedíamos que se haga un rastrillaje en el campo, en la estancia de La Candelaria. También pedimos que se revisen los pozos que había en la estancia de La Candelaria, como en zonas aledañas, que vayan buzos, que vayan perros también. Nada de eso se nos hizo lugar.
Y lo que sí se realizó un día 13 de agosto, pero del año, no recuerdo bien acá si fue ese mismo año o el año siguiente, la verdad que no quiero decir algo que no tengo bien presente, pero sí que fue un 13 de agosto, se hizo una inspección ocular, medida que dista notablemente de lo que uno solicitó. Y porque la inspección ocular es simplemente ir y ver el lugar, en este caso la estancia de la Candelaria, ir y ver y recorrer. En cambio, lo que nosotros pedíamos era que se busquen los pozos, que se revisaran los pozos, que vayan buzos, porque ahí había arroyos, es decir, una medida que podía llegar a obtener mayor información o no, de acuerdo a los resultados que se hubiera producido, pero era una medida totalmente de mayor complejidad que una inspección ocular. Yo en ese momento era corresponsal de un diario nacional, pero ocurrió lo siguiente. Nosotros nos enteramos un mes después que un señor de un campo en la zona de Crucecita Séptima, departamento de Nogoyá, buscaba a sus peones que no habían vuelto de las vacaciones. Entonces se tomó como que una familia de peones estaba como enojada con su patrón y se marchó a trabajar a otra parte. Incluso él dio indicios de que podrían estar en la provincia de Santa Fe, con un hermano. Después la policía lo fue a buscar allá, no estaba en el Chaco, no estaba en Corrientes, y ahí empezó a hacer una familia desaparecida. En la justicia lo buscaban como averiguación de paradero. Entonces nosotros de inmediato fuimos a hablar con el juez de entonces, un juez de apellido Gallino, Sebastián Gallino. Nos salimos muy conformes porque nos pareció que estaba buscando con poco esfuerzo, pero es una suposición del periodista nada más, ¿no es cierto? No tengo elementos. Y con el tiempo, sí, la familia estaba disgustada con el juez, porque incluso no le mostraba los expedientes. En el caso Gil, ellos desaparecieron en el 2002 y a mí me convocan en el 2003, para agosto del 2003, a hacer una inspección en la Candelaria de la estancia. Pero era solamente estaban averiguando paraderos nada más, no se buscaba si había restos óseos, eso. Buscaban paraderos y de paso algunas cosas sí podían ser, si había terreno ya removido, revisábamos si había algún enterratorio. Entonces había un lugar en donde estaba removida la tierra compactada. Una vez que la remueve tarda mucho tiempo, tarda como 100 años en volver nuevamente a compactarse. O sea que no es difícil saberlo. Nosotros utilizamos unos pinches largos, que son de barra de hierro, afilada, y lo vamos enterrando. Donde eso ingresa fácilmente es porque la tierra ha sido removida. Bueno, sí, estaba removida hace muy poco, y hicimos toda una excavación que la hacemos con las cuadrículas, como se hace el levantamiento de restos óseos que estén enterrados, ¿no es cierto? Y llegamos a la conclusión que eso no era imposible, porque estaban llenos de raíces, o sea que era imposible excavar debajo de las raíces y colocar el cuerpo. Bueno, después nos enteramos, una vez que terminamos, que eso lo habían sacado con una topadora y después lo habían rellenado porque había un algarrobo viejo, grande, muy grande, que lo había quemado un rayo. Bueno, nosotros ya no volvimos más. Eso siguió su curso, siguió la investigación, se lo buscaba vivos. Entonces había gente que ya estaba para esa búsqueda, y un subcomisario Giles y un comisario Rossi de Nogoyá, porque estos tramitaban Nogoyá, el departamento de Nogoyá, lo buscaron por todos lados, vivos, a la familia la buscaron. Bueno, luego nuevamente, creo que en el año 2009, 2008, 2009, no recuerdo bien,
nos convocan nuevamente a la Candelaria. Bueno, ahí estuvimos casi un año en la Candelaria. Era bastante difícil porque lo que nos dieron fueron 400 hectáreas para revisar. Y es grande, es muy grande. Me acuerdo que nos habían comentado que habían llamado al equipo argentino de antropología, que creo que ahora están ellos también, y era muy grande el espacio, entonces dije que no, ellos hacen lugares acotados, o sea, que yo 30 por 30, 20 por 20 y revisan ahí. Bueno, nosotros tuvimos que revisar las 400 hectáreas. Revisamos laguna, el fondo de la laguna, cuando la laguna estaba seca, cuando la laguna estaba con agua. Creo que llegamos a como 15 pozos a revisarlo, a bajar. Debajo de los estanques, debajo de las casas, lo hicimos con tunelera, porque se hablaba mucho de que había sótano en la casa del Mencho Gil y sótano en la casa de los cuidadores, de los dueños. De Goethe, una casa. Después mientras que nosotros tuvo una nueva casa, pero la casa antigua que dice que también vivió ahí el Mencho. Entonces hicimos todo con tunelera, no encontramos absolutamente ningún sótano. Usted sabe, en estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Que los familiares son los que conocen mejor a su familiar, ¿no es cierto? Si en este caso, ellos me decían, nosotros nos habíamos comunicado en diciembre, teníamos pactado de que vengan al año siguiente para realizar un festejo, y yo sé que él nunca, no se iba a ir, Mencho, no se iba a ir, porque él nos quería mucho a nosotros, y él si se iba no iba a avisar. Era una persona que amaba mucho la vida, estaba muy feliz por la familia que había formado junto con Norma Margarita Gallego, oriunda de la ciudad de Nogoyá, y era un hombre muy trabajador y que ellos constantemente, tanto él como su mujer, querían progresar para poder darle otra vida a sus hijos. Entonces, de entrada eso no le cerró esto que se vaya de esta versión que el señor Alfonso Goethe le dijo que se habían ido a otro lugar. De hecho, nosotros recorrimos la provincia de Santa Fe, fuimos a Helvecia, fuimos al departamento castellano, con el señor Otto Gil y un sobrino, y por supuesto no encontramos ningún tipo de información al respecto. Y la hipótesis que él maneja que evidentemente algún problema hubo entre Rubén Gil con el dueño del campo, y bueno, a partir de ahí ya no se sabe más nada. Lo estudiamos con georradar, vinieron gente de Buenos Aires con georradar, le pasamos georradar infinidad de lugares, tampoco se encontró nada. Y después, con ese aparatito casero, que es un pinche, revisando, encontramos una tapa. Dentro del caserío, ¿no? Encontramos una tapa que era, al tocar era duro. Empezamos a sacar la tierra y era la tapa como una bóveda de un pozo. Y era forma cóncava y era de cemento. Preguntamos al dueño si ahí había algo. Él dijo que lo desconocía, que ahí no había absolutamente ningún pozo, estaba al lado de un baño. Y empezamos a cavar. Cuando rompimos esa tapa, un olor impresionantemente a cadáver salía. Estaba cerrado, bien, completamente cerrado. Estudiamos el concreto ese y nos dijeron en Santa Fe que no era tan viejo el cemento, o sea que teóricamente lo tendría que haber reconocido, que sabía que estaba ahí porque era dueño hace mucho de ese campo. Bueno, empezamos a cavarlo, sacamos tierra y pero era impresionante, que nosotros estamos acostumbrados a sentir el olor, ¿no? Pero un olor
típico el olor al cuerpo en descomposición. Ya se buscaban huesos, por supuesto, ¿no? Ya no, es imposible buscar personas o cuerpos, es muy raro que el cuerpo se haya conservado, sino que ya buscábamos huesos. Bueno, en esa oportunidad me acuerdo que cuando sacamos los primeros montoncitos, hicimos montoncitos de tierra y pusimos la ropa de uno de los muchachos que bajó al pozo, pero era un pozo muy superficial cuando lo abrimos, nada más. Entonces lo pusimos y estaban trabajando en la estancia unos perros que buscaban cadáveres de Rosario, unos perros muy entrenados, que ya habían hecho otros descubrimientos acá en la provincia. Bueno, lo trajeron los entrenadores de los perros y se fueron, pero se fueron de cabeza a ese pozo, no se movían del pozo. Entonces después lo hicimos revisar los montones de tierra y le pusimos tierra de otros lugares que no sea de ese pozo. Y se sentaban, porque ellos se sentaban en el lugar donde descubrían. Se sentaban siempre en los montoncitos de la tierra que sacamos del pozo. Bueno, nos ayudó Bombero a empezar a cavar este pozo y llegó un momento que aparentemente estaba como compactada y todos llegaron a una conclusión que era el fondo del pozo. Pero era muy poquito, habían 2 metros de profundidad más o menos. Y nosotros seguimos haciéndolo. Llegamos a los 12 metros. Y realmente algo tiene que haber habido en ese pozo y después lo sacaron, y por eso lo sellaron de la manera que lo sellaron, porque a los 7, 8 metros encontramos autitos de juguetes, esos chiquitos, esos que vienen en los chupetines, los papelitos de los bazookas, de los chicles. O sea que ese pozo había sido rellenado. En ese relleno deben haber ido los autitos y lo demás. Bueno, nosotros no encontramos ningún resto óseo. Y así, infinidades. Movimos aproximadamente 27.000 metros cúbicos de tierra. En algunos casos ayudado hasta el momento de poder abordar al pozo, ayudado con máquinas que nos hacían las calles para que nosotros fuéramos por el costado destruyendo el pozo, porque teníamos miedo, son pozos viejísimos, que si bajábamos se nos derrumbara. Entonces lo abordábamos por fuera, pero de eso, qué sé yo, habremos recorrido 10, 12 pozos, como nada. Bombero estuvo mucho también. Yo no, mis tíos sí, en su momento Otto, que bueno, hoy está fallecido, él fue el que al principio estaba más en el tema de la búsqueda, pero bueno, ya era una persona grande, tenía sus achaques. Si bien la búsqueda se hizo un montón de tiempo después, lo que resulta raro es que siendo un empleador, digamos, vos busques después de un mes a tu empleado que tenía que presentarse X día. Yo no estoy acusando a nadie, yo no acuso a nadie porque no sé lo que pasó con mi familia. A mí me interesa solamente saber qué pasó con mi familia. O sea, después, bueno, se encargará la justicia si pasó algo malo. Un mes, más de un mes, porque hacía un mes que tenía que... O sea, él tenía tenía vacaciones un mes y después apareció, sí, un mes más, no recuerdo bien en este momento. Pero era mucho más, porque ellos por lo general salían en enero siempre de vacaciones. Y estábamos en Pascuas, creo que marzo. Era mucho más de un mes. Yo la verdad no sé, ojalá que yo supiera, lo buscaría a esa abogada para saber qué denuncia hizo José. Pero la verdad no sé. Eso que nosotros tratamos de averiguar también, qué es lo que pasó. Porque a mí me llegó una exposición de la hermana de José allá en Nogoyá. Me llegó en mayo. Ya eran varios meses que pasó. Yo me vine a Viale a preguntar a la comisaría si cómo fue
esa exposición que me llegó, si la hermana de José dejó una nota, un número de teléfono para llamarlo, porque tampoco estamos confusos. Ella lo mandaba como si ellos estaban en mi casa y me dice, ellos desaparecieron. Me digo yo, ¿cómo van a desaparecer? Me digo, si ellos me vine y le preguntamos ahí a la comisaría, dijeron que no había ni una nota, ni una nada. Yo las veces o sea, a ver, como chico, no escuchaba las conversaciones que podían tener con mi mamá, con mis otros tíos, de cómo era la relación con el patrón. Yo nunca lo escuché quejarse. Las veces que hemos compartido en el campo, porque nosotros a veces íbamos los fines de semana a pasar y el hombre llegaba, no había maltrato, si se quiere, o mala relación. Venía, saludaba, era muy cordial, tanto con nosotros como con mi tío. Ahora, de puertas adentro, cuando nosotros no estábamos, no lo sé. No lo sé. Acá lo raro es que hay 6 personas desaparecidas y sobre todo 4 chicos. Eso es lo que más pega, digamos. Más por las criaturas. O sea, yo me pongo a pensar, yo tengo una nena de 5 años y el más chiquitito tenía 4 cuando desapareció. Entonces yo hoy me pongo a pensar que tranquilamente pudo haber sido mi hija. O sea, es la incertidumbre de no saber qué es lo que pasó. Es la incertidumbre de no saber lo que... Porque aparte en el camino quedaron muchas personas. Mi tío, por ejemplo, se murió sin saber qué le pasó al hermano. Y nadie da respuestas. Y si dan datos, yo no sé si son... verdaderos o falsos, o sea, yo no sé, sinceramente es angustiante porque también la sociedad está así, el yo no me meto, el a mí que me importa, ¿me entendés? O el miedo, que también eso influye mucho, el miedo a decir, mira, yo sí sé lo que pasó, pero no lo digo porque no quiero pegar, o sea, no quiero quedar pegado. Capaz que nadie sabe nada. Pero, o sea, nosotros es una incertidumbre de hace un montón de años. Y no solamente nosotros como familia, sino la familia de mi tía. O sea, son personas grandes. Usted la ve a María, es una persona grande y ella sigue en la lucha también. Y todas las trabas que se ponen en el camino, porque le hicieron hasta ADN y tenían que comprobar, mi mamá y mi tío tenían que comprobar si eran realmente hermanos. O sea, es ilógico, son cosas ilógicas. Yo creo que pasa acá, nomás en Argentina. Me parece que es el único lugar del mundo que pasan estas cosas. Es indignante. O sea, si vos me preguntás hoy, como yo lo sigo sosteniendo, ¿vos creés en la justicia? Yo creo que hay una justicia divina. Yo no creo en la justicia del hombre. Porque me parece que la justicia, si está representada como una mujer con los ojos vendados, y bueno, empecemos a sacarnos la venda de los ojos. Me parece que estamos errados. Gustavo Acosta, a cargo del Juzgado de Garantías de Nogoyá, desde el 2015 quedó al frente de la investigación de la desaparición de los Gil. Junto al entonces fiscal Federico Uriburu, ordenó diversos procedimientos, se tomaron testimoniales a varios testigos y se trató de incorporar la opinión de especialistas en el tema, como el equipo argentino de antropología forense, reconocido por innumerables trabajos de investigación en nuestro país y buena parte de nuestra América. Yo asumo en la ciudad de Nogoyá como juez suplente en marzo del 2015. Bueno, y a partir de allí me comienzo a contactar fundamentalmente con María Delia para trabajar la causa. En este caso, esta causa tramita por el Código Viejo,
procesal, o sea, es el juez de instrucción quien está a cargo de la investigación, no como ahora que en la actualidad son los fiscales con el nuevo Código de Procedimiento los encargados de la investigación. Entonces, a raíz de eso es que el ejercicio de las facultades que me otorga el Código de llevar adelante la investigación, la instrucción que se llamaba antes, es que me contacto con Medelia y con Antonio Rossi, que es el oficial de policía que más trabajó la causa y que más conoce sobre este tema, y con él tuvimos charlas, entrevistas, y bueno, hicimos varios viajes, varias medidas con él, digamos, también, en las cuales estuvo María Delia y bueno, y participó él. En ese tiempo es que bueno, tomamos intervención y decidimos reactivar digamos, el trabajo en la causa, y bueno, es fundamental para mí todo el aporte que Tony Rossi, fundamentalmente con la experiencia de trabajo que tuvo, desinteresadamente nos dio, a pesar de que él, yo creo que ya estaba jubilado como policía. Y bueno, esto es más o menos así de síntesis cuando comenzamos a abocarnos al tema, digamos. Ellos bajaron también. Bueno, en este momento nosotros no nos avisaron para nada. Esto lo está haciendo, por supuesto, lo está haciendo el juez de garantía de Nogoyá, y creo que lo acompaña en algunos casos el equipo de antropología forense de Buenos Aires. Si tal, no, es muy difícil. Si bien el terreno es muy grande, ¿no? Porque usted puede estar haciendo una excavación y a lo mejor al metro, 10 metros, está el enterratorio y uno no lo ve. Hoy lo hacen con dron y con un montón de otras ¿cómo se llama? Aparatología, que nosotros lo más sofisticado que tuvimos fue georradar, nada más, y no nos dio nada. Ahora hay muchos, no sé cómo lo estarán haciendo ahora. Posteriormente, en el 2014, me llamaron también, sí, fueron porque había un señor que revisaba los pozos, ¿no? Y esos pozos, sin la necesidad de una persona entrar, tenían una cámara que iban viendo adentro del pozo, y hicieron varios. Yo fui, vi cómo trabajaba, y tampoco no se encontró absolutamente nada. Son muchas personas, ¿no? Son 6 personas. Ha habido varias intervenciones de la justicia, han hecho pozos por todos lados. Ahora últimamente, cuando yo estuve conversando con Adelia en ese momento, ya de esto que hace 15 años más, ¿no es cierto? Porque yo estuve al principio y después seguí en contacto con Adelia y demás. Y estuve hablando con el señor Alfonso Goete, que después con el tiempo se accidentó y se mató. Entonces la familia de él cree que los periodistas de esta familia han sido injustas, pero ¿qué ocurre? La gente dice que los Goete no fueron solidarios, no mostraron todas las cartas, no se pusieron la causa al hombro, considerando que era la familia con que ellos habían vivido durante muchos años. Entonces, si él no tuviera participación y responsabilidad, ¿por qué no hizo un poco más de esfuerzo? Me parece que en eso tiene totalmente razón, ¿no? Un esfuerzo para buscar una familia, ¿no? Que ya en alguna medida eran no solo peones, porque la mujer de Goete, que yo creo que vive todavía en Seguí, creo, bueno, ella tenía una relación con los chicos y todo, con los chicos de sus peones, ¿no es cierto? Como se da habitualmente en el campo. Bueno, y después se hicieron pozos por todos lados, incluso con el equipo argentino de antropología forense excavó hasta en el cauce del arroyo, como estaba seca el arroyo de las Tunas, no encontró nada, ¿no? Han buscado por todos lados. Es una cosa totalmente misteriosa que verdaderamente nosotros no sabemos qué decir. Ahora, ¿qué dice la familia? Suponen
que don Alfonso Huete se ha enojado con don José Gil, con el peón, o uno se ha enojado con el otro, y a lo mejor ahí hubo un hecho de violencia que terminó con la muerte de todos. Pero es una suposición nomás, no hay sangre, no hay huesos, no hay nada. O que ellos también dice, por ejemplo, Adelia Gallego dice que a lo mejor vieron algo extraño, vamos a suponer que una avioneta tire algo de droga, ellos lo vean y bueno, lo hacen desaparecer, pero a toda la familia. Porque lo mismo que dice la familia, tanto la sobrina como los hermanos de José Gil y la hermana y la abuela que vive en Nogoyá y que además perdió a otro nieto por un accidente hace 4 años, una cosa tremenda en esa familia, un nietito de 7 años, bueno, lo que suponen es que puede haber sido así un hecho de violencia o que ellos conocieran algo grave. Ahora, ¿qué? Pero ella sostiene que ellos estaban pidiéndole a Alfonso Huete que les pagara una deuda porque tenían un contrato por las cosechas y que Huete se resistía un poco. Entonces, cuando le pagara esa deuda, ellos iban a comprar un terrenito para hacerle una casa a sus hijos, como cualquier familia, ¿no es cierto? Bueno, pero ella no sabe más que eso. ¿Qué ocurrió? No se sabe. Eso le había comentado Norma a la mamá en Nogoyá unos meses antes de la desaparición. No, ellos no se han presentado nunca, digamos, no. Alguna vez estuvieron en mi despacho a algún familiar, alguna hija, planteando algunas cuestiones relativas a qué se decían los medios y por ahí los inconvenientes que les ocasionaba a ellos el ingreso nuestro para inspeccionar el lugar en función de las hipótesis de trabajo que teníamos nosotros. Pero no hemos tenido ni siquiera un aporte que por ahí sería bastante útil si tienen algún dato que nos aporten, digamos, esto es una causa para nosotros la más importante que tenemos y que, bueno, hemos desarrollado las actividades, digamos, en función de ir con María Delia, en su momento con Tony Rossi, a entrevistar muchos testigos, personas que pensamos que por ahí nos pueden aportar. Vecinos de ahí de la zona han sido por ahí la fuente de información, en función de la cual nosotros, hablando con ellos, vamos a entrevistar a determinada persona y si de esas entrevistas surge algún dato, es que allí partimos a medidas concretas que tienen que ver con inspecciones, que tienen que ver con rastrillaje, que tienen que ver con excavaciones y que de hecho ya, bueno, hemos realizado varias hasta ahora, todas con resultados negativos, lamentablemente. No, esa causa, esa carpeta que debe tener kilos y kilos está cajoneada en algún lado. Y me hago cargo de lo que digo. ¿Cuándo se acuerdan? ¿Se acuerdan en enero? Después alguien llama por teléfono, alguien dice, mire, encontramos este dato, encontramos esto, hicimos aquello. No. La verdad es, qué sé yo, ya ni vergüenza. Es lástima. Lástima. Lástima creo que ni siquiera por nuestra familia, o sea, es lástima por lo que dicen que nos están ayudando. Yo fui a ver, siempre que pasa que se desaparece alguien, que hacen esos famosos carteles con el 0800 y que si tenés algún dato, ¿viste? Me los mostraron porque yo fui, me mostraron, me dijeron, ¿te parece bien? Qué sé yo, estaban las fotos de ellos. Sí, genial. ¿Querés llevarte? Le digo yo, ¿me puedo llevar algunos para pegar? Sí, genial. Me llevé. En ese momento yo estudiaba. Llevé a la facultad, llevé al dispensario del barrio, después los otros, por Dios, barbas gigantes había de esos afiches. Yo no vi uno en la calle, no vi uno en la televisión. Te toman el pelo, ni el pelo, de estúpidos te toman. Entonces vos decís,
¿qué puedo esperar yo de la justicia? ¿Qué justicia? La de Dios. Es así. El propietario de la estancia La Candelaria y patrón de los Gil, Alfonso Francisco Guet, murió en un accidente de tránsito. Fue la noche del jueves 16 de junio de 2016. Una mala maniobra provocó la salida de la ruta, el despiste y el vuelco de la camioneta Nissan que conducía al hombre, entonces de 70 años. Las heridas producidas en aquel vuelco, ocurrido en la intersección de las rutas 32 y 35, lo llevaron a la muerte. A pensar que lo principio era que se pedía una cosa y la más culpable puede ser Alfonso Guetti como los jueces, el juez que había y la fiscal. Porque usted pedía una cosa y ellos salían por otro lado. Sí, cuando fue en el 2002, nomás cuando fuimos, se hizo el rastrillaje a los 6 meses. Que se podía, una familia completa que se perdió, se desapareció. No creo yo que fuera a los 6 meses a buscar, cuando tenían que ir enseguida a hacer esos rastrillajes, a buscar, a averiguar. Hay mucha gente que los conoce, a enviarle, ellos iban al hospital, no tenían cosos ni nada. Y el juez Gallino no hizo lo que tenía que hacer, la verdad, lamentablemente no hizo. Yo hacía marcha, tampoco, nunca los recibió, nunca los recibió. Fácilmente hicimos como 20 marchas, de las 20 marchas que nosotros hacíamos de tarde, de las 7:30 a 8, nadie había en el juzgado, ni para recibir los petitorios. Cuando la última vez fue cuando ya le presentamos un petitorio que renuncie, porque si usted iba a pedir los expedientes, los daba cada 6 meses. Me creo que si usted es la dueña de los expedientes, no te lo va a dar a cada 6 meses. Siempre tenía una excusa, no porque lo tiene el fiscal, no porque lo tiene el juez no lo firmó. Y un día fui en noviembre a preguntar cómo iba la causa, porque no había nada, no había nada. Me digo yo, está el juez Gallino. No, me dice, se está casando. Digo, ¿qué? Sí, se está casando en Vitoria en este momento. ¿Y la causa qué? Le digo. Así que más favorable es el casamiento que la causa un juez. Me creo yo que tenía que tener más derecho con una causa, no un casamiento. Le digo, ¿y cuándo vuelve? Irá a volver como para el 2003 por ahí. En marzo o en abril. Y le digo, ¿y quién sigue la causa? Le digo, está la fiscal Continer Arón, me dice. Cuando fui, hablé con ella, le digo, ¿cómo va la causa, señora Continer? Señora fiscal, le digo. Mira, dice, la causa no hay nada. ¿Cómo no hay nada? Le digo. No, ya hay 2 o 3 hojas nomás, me dice. Le digo, se está terminando el año, señora, le digo. Y este año ustedes no hicieron nada. Pero no, mi hija, dice, se lo tragó la tierra. Así me contestaba. Se lo tragó la tierra, me dijo. Le digo, entonces, ¿usted sabe dónde están? Le digo, ¿por qué no lo dice? Si usted me dice que se lo tragó la tierra, por algo sabe, le digo. No es un dicho de decir, me decía. Acá hay dos posibilidades. O que estén todos fallecidos, o que lo hayan sacado del lugar. Sacado vivo, posiblemente. Posiblemente alguno haya muerto, pero que no estén más. Ahora también es raro, porque usted se imagina que los chicos eran chiquitos, esos chicos que tenían 14, que tenían 4 o 5 años, hoy son muchachos jóvenes, son más que adolescentes. Algunos de ellos, yo me imagino que si uno le tira a la familia o le tira al lugar donde nació y eso, intentaría comunicarse, por lo menos con la abuela, está la abuela. No hay nada de nada. Se los perdió. En un momento estos 2 oficiales lo buscaron por la llamada, por la localización de las antenas. Imagínense que era otra época, no es la de ahora.
no era de ahora para buscar. Ahora hay mucho más adelanto. Pero, y no lo encontraron en ningún lado. Todo. Fue en Rosario, Córdoba, en todos lados estuvieron. No, el resto óseo, si no sufre ninguna alteración, o sea, por destrucción, el resto, si está enterrado, pueden pasar años y años y se pueden identificar. Se lo buscó, yo en una oportunidad me hicieron ir a San Juan, porque en San Juan habían encontrado buenos cuerpos. Fui y bueno, no eran la coincidencia, y después se supo de quién era, por ADN se supo. Desapareció una familia también en Tucumán, una familia completa, muy parecido a este caso, que luego de localizado lo descubrieron, o sea, pudieron saber quiénes eran también. Este caso no, nada. El equipo de antropología forense, al cual agradecemos porque aceptó tomar este caso para colaborar con toda la experiencia que tienen, nos han ayudado en cuanto al desarrollo de las excavaciones fundamentalmente, y también en aportes a la investigación, ¿no? Pero fundamentalmente, digamos, cada vez que hemos tenido algún dato, ellos sin ningún tipo de objeción y solamente con que podamos aportarle para los gastos acá de su estadía, han realizado, creo que ya va la tercera excavación que realizamos, en función de datos que nos han aportado testigos. Es decir, el mecanismo es así, como Aurelio, vamos a ver a este vecino, me dice, vayan a hablar con tal persona que puede saber algo. Ahí nos vamos, generalmente son vecinos de la zona de Sosa, de Viale, de Tabosi, y en la entrevista con ellos nos apuntan posibles lugares. Y una vez que nos apuntan el posible lugar, ahí es donde vamos y bueno, realizamos trabajos de excavación en función de la hipótesis que nos aportan, digamos. Bueno, esto ha sido mayormente lo que hemos desarrollado. Además de haber entrevistado gente, digamos, en Rosario del Tala, bueno, en diversos lugares de la provincia para ver si teníamos datos, en caso de ex empleados del establecimiento. Pero bueno, esto es una búsqueda y el tema es tratar de ubicar a personas que nos puedan dar algún dato, y si analizando el dato vemos que tiene verosimilitud y fundamento, ahí avanzar con otras medidas que pueden ser o rastrillaje, búsqueda o excavaciones. Los chicos no están registrados en una escuela, no hay datos de nada. O sea, ellos deberían, ya hoy mi tío debería estar recontra jubilado. ¿Se los tragó la tierra? ¿Se los llevaron los ovnis, como en un momento dije, y se agarraron de eso, de que yo había dicho, no, sí, ¿viste? Entonces, bueno, está bien, yo, el que cree en eso, bueno, lo respeto. Pero no, o sea, una persona no desaparece, no se desintegra. El caso de mis tíos, yo siempre por ahí está mal lo que hago, es una comparación. Pero pasó lo de Fernanda Aguirre. Lo de Fernanda Aguirre tuvo una repercusión terrible. Está bien, es una nena, la mató, lamentablemente. Mi familia eran 6 también. Me parece que por ahí tenían la misma importancia. ¿Sí? O sea, yo siento el dolor de esta mamá a la que le mataron la hija y se le hicieron desaparecer. Y también el dolor de mi familia, que nosotros no sabemos qué es lo que le pasó. Si vos me preguntas hoy en día, ¿vos pensás que están con vida? Y yo creo que mi tío no. No sé si mi tía. Los chicos, y puede ser. Con la trata de personas que hay,
O no sé. No sé. Sinceramente no sé. Cada vez es más difícil. Yo creo que hay gente que sabe. En su momento tenían temor, mucho temor, mucho temor de hablar. Mucho. Nosotros hemos llevado a gente escondida en la camioneta para que pudieran testiguarnos dónde había, que decían que había sótano, y lo llevábamos y no querían saber nada, que tenían miedo. Entonces nosotros, como andamos vestidos de ambos y esa ropa así, lo vestíamos igual y lo llevábamos y lo hacíamos ingresar en la camioneta. Y más o menos nos identificaban, pero con un temor brutal. Bueno, ahora no sé por qué podrán tener temor, pero aparentemente tampoco dan ninguna información. Sino ya es un lugar muy grande, muy grande y muy agreste. Yo no sé, no tengo olfato, tengo una buena nariz, pero no tengo olfato para saber qué pasó con este matrimonio y con sus 4 hijos. ¿Cuál era la relación real de ellos con su patrón? Hasta dónde el patrón pudo cometer un homicidio tremendo de 4 personas pequeñas y sus padres, ¿no? Y haberlo ocultado y que no sepa nada la mujer, los hijos. Es tan extraño que da para cualquier hipótesis, ¿no? Da para cualquier. Yo pienso que tal vez ignoro porque no lo he estudiado lo suficiente. Pero ¿qué ocurre? Los abogados, la familia y los jueces están en la misma situación que yo. Salvo que tengan algo en estos días que yo ignore, ¿no? Pero en estos días sé que van a hacer otras excavaciones en campos cercanos, en donde han visto que se ha movido la tierra hace unos años atrás, ¿no? Y eso le lleva alguna sospecha. Yo estuve un par de años, hasta el año 2006, porque yo ingresé al Poder Judicial en febrero del 2007, entonces mi designación interina como fiscal salió en un acuerdo del mes de noviembre del 2006, un acuerdo del Superior Tribunal. Entonces, a partir de que había salido el acuerdo, yo comencé allá con todos los clientes que tenía a avisarle que yo no iba a continuar mi labor como profesional liberal, y bueno, a raíz de eso yo me comuniqué con la familia Gil y mi intervención fue hasta esa fecha. Lo que sí, hay una cosa que tengo que digamos, algo que realmente lo destaco, pero no por lo bueno, sino que tuvimos muchos palos en la rueda para poder intervenir nosotros en el expediente. Primera cuestión, en esa época no había una normativa legal que habilite a los hermanos a ser querellantes. Segunda cuestión, el juez Sebastián Gallino de entrada nos negó a nosotros una intervención. Recién, cuando nos negó esa intervención, yo interpuse la apelación, la Sala 2 en su momento, con los doctores de la Vega, Nazar y Landó también negó esa intervención en la causa, y fue recién el Superior Tribunal de Justicia, integrado por el doctor Carlín, el doctor Carubi y el doctor Chiaradía, quien me dio la intervención en calidad de querellante al hermano, a Otto Santiago Gil, luego de pasar 3 años. Eso, por supuesto, impidió poder ejercer el derecho de las víctimas, dado que, como le dije anteriormente, muchas de las pruebas que nosotros habíamos ofrecido no la produjeron, y como se sabe muy bien, en cuestiones de hechos ilícitos, el transcurso del tiempo juega en contra del esclarecimiento de los mismos. Si alguien sabe algo, no sé, de última, que lo haga de manera anónima, aunque hoy nada es anónimo, pero qué sé yo, si vio algo, si sabe algo, que escriba una carta, que no sea de puño y letra, que lo haga mediante la computadora o algo, que mande un correo a quien sea, o sea, a quien sea, y diga, mirá, yo sé lo que pasó, no digo, pero si están acá, si los vi, si no los vi, yo sabía esto, no sé, pero que ojalá y los encontremos, ojalá, pero sinceramente desde el fondo de mi corazón, yo creo que acá se van a morir
varias personas todavía y no vamos a saber nada de mi familia. Pasaron casi 2 décadas y nunca se lograron avances en torno a la misteriosa desaparición de la familia Gil. El caso tuvo repercusión internacional, hubo consultas a expertos y numerosas medidas, pero jamás se lograron datos concretos. Fue el fracaso absoluto de la investigación policial y judicial. Los Gil siguen desaparecidos, como tragados por la tierra, una familia de la cual nos quedan pocas imágenes y muchas preguntas, donde las respuestas faltaron y siguen faltando pese al paso del tiempo.